Vamos a ponernos de pie solamente para leer la cita bíblica, por favor. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, por favor. En un tiempo de elecciones, hermanos, como para que cada uno de los presentes pueda, con certeza bíblica, poder saber qué debemos de hacer, qué reglas tenemos que tener presentes para nosotros poder elegir un rey de acuerdo a lo que dice la Escritura. Creo que nada mejor que las Escrituras, hermanos, como para podernos orientar. No a favor de un color, no a favor de un partido, sino a favor de los intereses del reino de Dios. Amén. Dice así, Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Una vez que hayas elegido rey, dice, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Verso 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel, dice la Escritura. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir el favor del Señor, porque sabemos, Señor amado, que todas las cosas están reguladas por tu soberano poder. Nuestras vidas, Señor amado, son la evidencia de tal verdad, Señor. Por eso nos atrevemos, Señor, a pedir que nos ayudes en esta mañana tarde, Señor, ya que queremos en este tiempo tan importante para nuestro país poder tener una noción, una instrucción bíblica de qué es lo que debemos de hacer si vamos a elegir rey para que nos gobierne. Pedimos que tu gracia, Señor amado, fluya a través de la boca del predicador y que los oídos de mis hermanos, sus oídos espirituales, estén abiertos. Señor, una cosa queremos que tal persona sea gobernada por ti, que tal persona, Señor amado, cumpla, Señor, su ciclo que le has establecido, Padre amado, prósperamente, y que al final tanto a los que gobernó como él mismo puedan ser, Señor amado, gratificados con la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Es bueno que nuestros gobernantes sepan que si van a gobernar personas, que ellos estén conscientes que están bajo un gobierno universal que es el gobierno de Dios. Para ellos y para nosotros es importante entender que están bajo autoridad. Por tanto, los que hemos de votar, los que hemos de elegir, hermanos, tenemos que tener en cuenta qué es lo que debemos de hacer en este tiempo muy particular, porque se supone que la gente de tiempo en tiempo, hermanos, está pensando, está queriendo decidir quién es el que le va a gobernar. ¿Quién es el que a través del poder, a través de lo que se le delega, va a llevar a la nación
¿verdad?, en medio de las naciones la va a representar, la va a prosperar, va a buscar el bien de los gobernados. Creo que esas cosas son muy importantes para que podamos nosotros estar conscientes en esta mañana. Número 1 dice que no debemos de escoger ningún extranjero, hermanos. Eso es lo que dice. Porque obviamente si es un extranjero, a él sus intereses no están en el país, sus intereses están en otro lado. Esa es una realidad. Sus intereses prácticamente, hermanos, es como el asalariado, ¿no? El asalariado sencillamente trabaja mientras le dan su pago. Si no hay pago, a él qué le importa. Él tiene un horario, sencillamente. No le interesa si hay necesidades o si hay que quedarse a trabajar tiempo extra. Él sencillamente está bajo de alguna manera, un ingreso. Bueno, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que considerar estas cosas, porque obviamente, hermanos, los extranjeros siempre van a buscar hacer alianzas con otros imperios, con otros gobiernos. Lo solían hacer así los reyes cuyas historias están plasmadas en este santo libro. Y vemos a uno de ellos, a Salomón. Salomón hizo alianza con el rey de Egipto, ¿sí se acuerdan? Y obviamente mientras se hacen alianzas con otros imperios, con otros países, se traen costumbres ajenas, costumbres contrarias, costumbres que van en contra de la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que entender, Éxodo 22:18, por favor, que hay un orden, hermanos, hay una ley moral establecida ya, inspirada divinamente, hermanos. Éxodo 22:18, por favor. Damos gracias a Dios que nos dejó luz en sus escrituras, hermanos. Dice ahí: a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificios a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Si nos damos cuenta, hay un mandamiento divinamente inspirado. Ya está establecido el modo por medio del cual nuestras almas van a ser bendecidas. Y aunque en nuestro tiempo estas cosas han sido de alguna manera, pues, permitidas, aún legalizadas, bueno, hay una ley divinamente inspirada. Y esta ley no está buscando nuestros intereses ni beneficios físicos y temporales solamente. Esta ley sabe perfectamente, al ser Él el creador de nuestras vidas, sabe que no solamente somos carne, hermanos, que no solamente es un cajón que se está envejeciendo, sino sabe que hay un alma inmortal dentro de nosotros. En Primera de Tesalonicenses, por favor, si vamos a ese capítulo, nosotros nos vamos a dar cuenta, capítulo 5, verso 23, que el Señor sabe de qué está hablando, y por eso es que Él está buscando que cuando los gobernados decidan, ¿verdad?, buscar un rey, buscar un presidente, ellos tienen que tener en consideración que sea uno cuyos intereses estén dentro del país, uno cuyos intereses sean honrar a Dios, uno que de alguna manera no contrarie la ley establecida. Hermanos, es una ley universal, entiéndalo. Donde quiera que usted se vaya, donde quiera que usted habite, si usted rompe estos principios, no importa en qué de alguna manera usted prorrumpa a creer, sencillamente le vendrán las consecuencias. Dice, por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique, juntos lean conmigo por favor, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces estamos entendiendo, hermanos, que cuando el Señor prohibía
la hechicería, la brujería, cuando prohibía el espíritu de pitonisa, cuando prohibía la lectura de cartas, el tarot y todo ese tipo de suertes mágicas. Él lo hacía porque obviamente, hermanos, él conoce la rebelión que se gestó, hermanos, muchos años atrás. Él sabe que hay entes espirituales de maldad, de perversidad, y que obviamente al estar en un estado de anarquía, contrariamente a la ley establecida, ellos van a buscar descarretar a muchos y llevarlos al infierno. Entonces era importante que todos los que quisieran escoger un rey deberían de considerar que ese rey tuviera en consideración la ley de Dios, que ese rey fuera nativo de entre los que iba a gobernar, que ese rey no estuviera pensando en hacer alianzas para traer costumbres extrañas o para de alguna manera permitir perversidades, no importando lo que de alguna manera al pueblo le sucediera. No iba a estar buscando pan y circo, sino lo que buscaría es que de alguna manera dar un buen reporte al final de su sexenio, llamémosle así, de su reinado. Entonces, una cosa tenemos que entender, mis amados hermanos, no estamos a favor de ningún partido ni de ningún color, mas sin embargo, como gente que forma parte de esta sociedad que está pasando por un punto muy particular, un momento muy importante en el país, nosotros tenemos que considerar la instrucción bíblica. No se te invita a que consideres la torta o la gorra o la despensa o los tantos cientos de pesos que te van a dar. No, considera por favor estos principios bíblicos. Yo sé que es difícil poder escoger entre gente que de alguna manera no considera a Dios, pero de alguna manera oramos a Dios y entonces tomamos decisiones, ¿verdad?, tomadas de la mano, valga la redundancia, de estas verdades eternas. Se nos dice que de alguna manera, por favor, vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio 23, 17, que tú y yo tenemos que tener en cuenta que aquel que va a gobernar el país sea una persona que se apegue, que se allegue, ¿verdad?, lo más próximo a las Escrituras. Entendemos que somos un pueblo en su mayoría católico, pagano, idólatra, lo entendemos, pero hermanos, tendríamos que tomar decisiones con respecto a qué le conviene más al reino, qué le conviene más a Cristo. Dice Deuteronomio 23, 17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, habla de prostitutas. Dice, ni haya sodomita entre los hijos de Israel, habla de homosexuales, habla de lesbianas. Dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro, dice la Escritura. Entonces, son principios básicos, hermanos, por medio de los cuales la Escritura asevera que la tierra se corrompe. ¿Sí me explico? La tierra se corrompe. La tierra de alguna manera abandona los principios, abandona al Dios que les ha dado la existencia, y es por eso que de entrada se les dice, tomemos uno que sea hueso de tu hueso y carne de tu carne. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 2 verso 14, nos damos cuenta que cuando es el tiempo de poder redimir a la raza humana, el tiempo de poder juntar a los escogidos, el Señor no agarró de alguna manera a alguien extraño para poder redimir a su pueblo, sino que antes bien dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, juntos por favor, Él también participó, ¿qué dice? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, otro de los puntos que debemos de considerar, que necesita ser alguien que conozca la necesidad del pueblo, alguien que realmente sufra con el pueblo, alguien que realmente comparta de alguna manera los propósitos del pueblo, lo que mejor convenga. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura. Dice el testimonio que nosotros tenemos que entender que los intereses de Dios van más allá, hermano, que un sexenio de gobierno, hermanos, van más allá. Estamos hablando que en este sexenio que viene se van a pasar leyes
que obviamente van a desgraciar a muchos niños por causa de las decisiones que se tomen. Van a pasarse leyes que van a privar a muchos de la verdad y que las tinieblas les van a cubrir. Entiéndalo, por favor. Entonces, para nosotros es muy importante, dar esta instrucción para que nosotros podamos tener un panorama y decir, ok, a ver, aquí está de Tin Marín, de Dopingüe, muy bien, a ver, vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, a ver, cómo es, cuáles son sus inclinaciones, del más malo que del peor el menos peor, ok, cuál es el que vamos a tomar. Muy bien, tenemos que tener en cuenta la palabra. Deuteronomio, por favor, 17:16, vayamos nuevamente. Uno que pueda entender la necesidad, uno que sí sepa cuánto cuestan el kilo de tortillas, hermanos, ¿sí? Dice ahí Deuteronomio 17, capítulo 17, verso 16, dice así: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. A ver, una siguiente evidencia de lo que podemos considerar, hermanos, es que tiene que ser una persona que evite, ¿verdad? Que evite en todo el sentido de la palabra amontonar para sí riquezas. Que evite en todo el sentido de la palabra tener muchas propiedades. ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna manera el aumento de propiedades, el aumento de riquezas desvían el corazón. Entiéndalo. Cuando estas cosas comienzan a suceder, la persona se olvida de la piedad, se olvida de su responsabilidad en la silla presidencial, en el trono. Hermanos, riquezas, honor y placeres son los grandes obstáculos para que una persona ejerza piedad. Y creo que de antemano pues ya se nos ha dado un panorama de qué es lo que tienen los que aspiran a gobernarnos, hermanos. De entrada ya hemos entendido de alguna manera sus propiedades, sus ingresos, podemos llamarlo así, sus formas de diversiones que ellos tienen. Podemos ver en qué viajan. La misma Escritura nos dice que no tendría que volver por caballos a Egipto. Hermanos, si ustedes revisan las Escrituras, los mismos jueces montaban mulas. Los jueces descendientes de Gedeón andaban montando en 70 asnos blancos. Pero obviamente cuando alguien tomaba caballos, yo te pregunto, ¿cuál es la gran diferencia entre un mulo y un caballo? ¿Es mucha o no es mucha? ¿Es evidente o no es evidente? No que Dios les prohibiera andar en caballos si eran una dignidad, si de alguna manera iban a ejercer un trabajo, si había que patrullar de alguna manera el territorio, ok, que no lo hagan a pie, que anden en mulos. Pero la cuestión es que ellos tomaban caballos. No solo tomaban, han tomado caballos. Cabalgan en corceles. Y van con Egipto. Hermanos, era importante entender que honor, riquezas y placer son los tres grandes impedimentos para que se ejerza la piedad. Porque obviamente esto va a despertar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es por eso que nosotros tenemos en experiencias pasadas, tenemos gustos, gastos, hobbies, formas de diversión, ¿verdad? Inversiones que después la gente no puede justificar cómo las adquirió, porque Dios no se equivoca. Cuando le estaba prohibiendo al pueblo no amontonar riquezas, se lo estaba diciendo por eso. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, lo que el Señor estaba buscando es que los que están en posiciones altas fueran guardados de este tipo de tentaciones, porque tener una posición, hermanos, prestigiosa, tener ingresos cuantiosos, si no tienes temor de Dios,
inevitablemente vas a caer en ese tipo de pecados. Dice el libro de Job, capítulo 1, verso 4. Entonces, observa, hermano, ahora que vas a votar, observa, indaga. Yo creo que ya tuviste suficiente tiempo, ¿verdad? Ahora que estuvieron los debates, que estuvieron ellos 3 veces debatiéndose. Tú has visto de alguna manera noticias, has oído comentarios, has considerado gente que se asocia con el pueblo. Hermano, toma en cuenta todo eso para ejercer tu voto. Tómalo en cuenta. Dice Job capítulo 1, verso 4 al 5, fíjense nada más, e iban sus hijos, hablamos, las escrituras están hablando de los hijos de Job, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Siguiente verso, por favor. Ok, sería en este caso el 5, ¿este es el 5? El 5, hermano, te regresas. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la fiesta del banquete, ¿verdad? Dice, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Eran 10. ¿Cuántos meses tiene el año? Bueno, casi todo el año estaban de fiesta los hijos de Job. Y él era un rey que tenía centenas de camellos, centenas de cabras, centenas de ovejas, centenas de siervos. Hermano, para poder mantener y para poder de alguna manera darle mantenimiento a todo ese rebaño, se necesitan muchos siervos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Era rico o no era rico? Bueno, cuando hay ingreso y hay carencia del temor de Dios, se cae en este tipo de pecados, de vidas sensuales, donde la gente se olvida de la piedad y comienza con el deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Y hermanos, cada una de esas pasiones obviamente van a ser la ruina de tal incauto, y más todavía de aquellos que van a ser gobernados por él. Dios es muy sabio, amados hermanos. Y se nos dice en 2 de Samuel capítulo 13 también, por favor. Por cierto, Job ofrecía holocaustos porque decía, por si quizás hubieran pecado, que era lo más seguro, hermanos. Se embriagaban, imagínate nada más, y de repente comían muy bien. Hermanos, dice la Escritura que por 3 pecados fue destruido Sodoma. Dice que abundancia de pan, soberbia, ¿y qué? Abundancia de pan, ociosidad, abundancia de pan, ociosidad y soberbia. Amados, dice 2 de Samuel capítulo 13, verso 1 y 2, para que tú puedas tomar en cuenta, hermanos puedan tomar en cuenta estos puntos. ¿Ok? Número 1, que sea nacional, que no tenga sus intereses fuera del país. Porque si él mismo vive fuera del país o tiene sus intereses fuera del país, pues ya te estarás dando cuenta a dónde se va a llevar el dinero de la nación. Dice aquí, por favor, 2 de Samuel capítulo 13, verso 1, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Siguiente verso, el 2, por favor. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Proyecta el 11, si eres tan amable, hermano. Y cuando ella cuando ella le puso la comida delante para que comiese, la agarró y se asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Verso 15. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, ¿qué dice? Levántate y vete. Este era el tipo de vida que se daba, hermanos, en medio del reino. Cuando había abundancia, cuando no había reprensión,
cuando no había unas limitaciones ni dominio propio, este es el tipo de escenas que se daban, hermanos. Y es muy importante, hermanos, si en algo tienen ustedes o si alguna fuerza pueden hacer para realmente elegir, si es que dicen que es así, la democracia, bueno, háganlo con sabiduría, hermanos. Háganlo con mucho temor de Dios y sobre todo orando al Señor. Amén. Se nos dice, mis amados hermanos, que cuando la persona suele gratificar el honor en su vida, va a multiplicar sus propiedades, va a multiplicar sus pertenencias, hermanos. Y dice, por favor, vamos al libro de Eclesiastés 10:7, donde el hombre va a buscar dar una imagen, una impresión a todos aquellos que le rodean. Este es otro punto que tenemos que considerar. Considera las cantidades de propiedades que tienen estos que dicen que nos van a gobernar, hermanos, para que ya entiendas. Estamos ahorita escaneando cuál es su corazón. Aquí no es de que por abolengo nosotros hemos sido de este partido, desde mi bisabuelo hemos votado por esto. No, hermanos, una vez que venimos al conocimiento de Cristo tenemos que poner la regla de la palabra de Dios. Amén. Nuestros abuelos estuvieron en ignorancia, nosotros ya no, gracias al Señor. Eclesiastés 10:7, y vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Aquí tienes que ver esto, hermano. Se supone que nuestros gobernantes son nuestros trabajadores, ¿o no? Sí, no, están al servicio del pueblo. Son servidores públicos, ¿no es cierto? Ok, entonces ellos no deben de andar como príncipes, ¿verdad? Como a caballo. Más bien dice, y vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos. Entonces, ok, tienen un grado de honor, qué bueno, los respetamos, los oramos por ellos, porque oramos por ellos, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos orando por ellos? Ok, entonces como estamos orando por ellos, oramos para que su espíritu sea un espíritu donde ellos fueron puestos en el primado, ahí están, ¿verdad? Son un príncipe, pero ellos tienen un espíritu humilde que andan como siervos sobre la tierra. Entonces ese punto es muy importante para que tú también puedas entender qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde te tienes que inclinar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Por favor, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5. No, perdón, vamos a Jueces, capítulo 12, verso 14. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice Jueces, capítulo 12, verso 14. Se nos dice también, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Aquí vemos el temor de Dios, porque la Biblia nos dice que le habían dado oportunidad, implícitamente lo entendemos. ¿Cómo entró montado el rey de Israel, hermanos, a Jerusalén? En un asno, en un pollino, hijo de asno, ¿verdad? Dice que así entró montado. Entonces vemos estos jueces respetando el orden establecido. Vemos estos jueces que tenían en cuenta lo que el Eterno había dicho. No eran como Salomón, que tenía tantas caballerizas y hacía trueque con el faraón de caballos, ¿verdad? Y con los españoles, los árabes, caballos andaluces. No, vemos unos jueces que de alguna manera tenían un grado de honor, pero que andaban, hermanos, eran príncipes, pero andaban como siervos en la tierra. Esa debe de ser otra de las características que tenemos que tener muy en cuenta. No se te dice que de alguna manera prestes atención en lo mucho que te prometen dar, no dice eso. Aquí, si nos damos cuenta, no está enfatizando, miren, van a traer muchos caballos de Arabia y les van a dar uno a ustedes para que sean parte de los que recogen la basura también en Chimalhuacán, ¿verdad? No dice eso. Más bien lo que está diciendo es que se centra en el carácter, en la forma de vivir, en su forma de alguna manera de comportamiento. Es ahí donde enfatiza prácticamente el Dios del cielo que tú debes de observar. Amén. ¿Estamos de acuerdo que no estamos a favor de ningún partido?
Estamos de acuerdo que lo único que estamos haciendo es levantar la lámpara de Dios, y una vez que la levantas, ella alumbra y te deja ver. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Amén. Que penetra coyunturas, tuétanos, y que discierne, ¿verdad? Escanea, proyecta las intenciones del corazón. Entonces ya una vez que tú ves que amontona riquezas, que trae caballos en abundancia, que es siervo pero anda como príncipe, hermano, ya te debes de dar cuenta qué es lo que no tienes que hacer. Amén. Gloria a Dios. Salmo 27, por favor. Quien amontona riquezas, quien amontona casas, quien amontona dinero, hermanos, en cuentas bancarias, es uno que gratifica su honor. Es uno que de alguna manera se está dando permisos y que obviamente está tomando de lo que no es suyo. Y obviamente, hermanos, como trae un solo objetivo, quiere levantar su imagen, a él ¿qué le importas tú? Él sencillamente va a ver de qué manera pasa sobre de ti con el fin de él gratificarse. Dice ahí, por favor, proyéctamelo, amado, Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces vemos, hermanos, que inclusive cuando ves gente que se dedica a amontonar, se dedica a gratificarse, se dedica a los excesos, estás viendo uno que no tiene temor de Dios ni conciencia de Dios. Está confiando en otra cosa. Por eso es que hay veces se queja de que le van a quitar la pensión, porque está confiando en otra cosa. Es importante. No, confiamos en el nombre del Señor. Él es bueno, Él es padre de huérfanos y esposo de viudas. Y dice David, joven fui y he envejecido y no he visto su simiente que mendigue el pan ni justo desamparado. Amén. Entonces, hermanos, de suma importancia que podamos tener en cuenta estas cosas. Ir a Egipto y financiar con ellos, entonces nos enlaza y nos compromete con Egipto. Entonces nos expone a traer costumbres ajenas, ideas modernas, y hermanos, creo que lo que la nación necesita es temor de Dios. Creo que lo que nuestros hijos necesitan es una educación piadosa. Creo que lo que nuestros esposos y nuestras esposas necesitan es, hermanos, seguir la senda que ya fue marcada en un principio. Eso es lo que necesitamos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tomar nota de esto y tomar en cuenta, tener muy presente esto, hermanos, comerciar con Egipto, aún, escuche, aún con el riesgo, con el peligro de caer en Egipto, no es nada sabio. No, una cosa tenemos que tener enfáticamente en convicción: evitar el pecado, evitar lo que le molesta a Dios. Aceptamos lo que no le ofende, promovemos, hermanos, lo que lo glorifica. Amén. ¿Qué más? Dice ahí, por favor, si vamos nuevamente al libro de Deuteronomio 17. Verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El mandamiento es, guárdate de gratificar tus deseos. Dice el verso 17, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón, ¿qué dice? Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No es que le prohíbe ganarse de alguna manera o adquirir lo que cabalmente va a adquirir por su trabajo y su servicio en esos 6 años. Lo que le prohíbe es amontonar en abundancia. Y te dice por qué. Dice, no tomará para sí muchas mujeres para que el corazón, ¿qué dice?
no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, mi amado hermano, los negocios terrenales hacen que se olvide la piedad y la devoción. Y amados hermanos, cuando el Señor mandó, inclusive en la iglesia, dice, en el Mateos 28 dice que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y hacer discípulos, y que les debes de enseñar todo lo que Él, ¿qué dice? Les he mandado, ¿verdad? O sea, te está ordenando que tú debes de ir, y es una ordenanza tanto para los reyes como para los súbditos. Dice el Salmo 2 que temamos a Dios, dice, temed al Hijo de Dios, oh príncipes, no sea que se enardezca y los consuma en su ira. Entonces es un mandamiento donde nos damos cuenta, todos estamos obligados, hermanos, a segregar la verdad. Estamos obligados a través de la palabra a establecer el reino de Dios. Es un mandamiento. Pero si por el amontonamiento de riquezas, de oro, de plata, el exceso, ¿verdad?, en esa área, el corazón disoluto con las mujeres, el amontonamiento de caballos gratificando el honor, hermanos, olvidamos nuestros principios, que son el amor a Dios y el mejor acto de benevolencia hacia el prójimo. Hermano, ¿de qué sirve entonces la posición? ¿O de qué sirve la silla presidencial? ¿O de qué sirve el título de pastor? ¿O de qué sirve el título de diácono? ¿O la posición que tienes de papá y de mamá? ¿De qué sirve si ya te olvidaste del principio, del por qué te pusieron ahí? No sé si me explico, hermanos. Entonces, tenemos que entender que es una advertencia para los reyes. Son reglas para ellos, pero a la vez son directrices para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Hasta aquí tenemos un panorama. ¿Sí se han estado dando cuenta cómo son los que aspiran a la presidencia? ¿Sí han estado observando esas cosas o no? No les escucho. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos, de acuerdo a lo que tenemos en las Escrituras, ya tenemos un panorama de decir, voy a votar por este. Una ocasión me dijo una persona, me dijo, tráigame todas las credenciales del lector de sus congregantes y yo le voy a dar una casa para usted. Fíjese lo que me dijo. Dije, estoy aquí no por una casa para mí, aunque no tengo una casa, pero no es para mí. Más bien vengo a recordarle que si usted tiene autoridad, entonces solamente le vengo a decir qué es lo que el Dios del cielo necesita para poder hacer la obra de Dios. Eso fue lo que le dije. Tocante a las credenciales, no le puedo dar las credenciales de los que se congregan ahí porque ellos deciden por quién van a votar. Le puedo dar la mía si gusta, y eso el día que de alguna manera la actualice, porque no la tengo. Una cosa sí debo de entender, hermanos, el voto es libre y soberano. Cada quien decide qué va a hacer y por quién va a votar, o si no va a votar y anula su voto, es decisión de cada uno. Mi responsabilidad como ministro es solamente abrir las Escrituras y mostrarles a ustedes qué dice Dios. ¿Qué es lo que su Dios dice? No qué digo yo. Hermanos, si digo algo y no tiene base, tírelo a la basura, no pasa nada. Pero si la Biblia nos marca cuáles son las características que tiene que tener un rey al cual vas a escoger, hermano, no te lamentes después si no las tomas en cuenta. Amén. Tenemos que estar conscientes de esto. Salmo 62:10, salud, hermana. Salmo 62, capítulo 62, verso 10. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, dice la Escritura. Amén. Primera de Crónicas 29:4. Si no es muy hábil para encontrar el pasaje, acá está, aquí aparece en la pantalla. Solo queremos que no se pierda de la secuencia del mensaje. 29:4 dice así: $3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada, juntos, para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata,
y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Aquí vemos el corazón de un rey que estaba, de alguna manera, trabajando para adquirir ingresos, pero era un rey que quería, de alguna manera, extender el reino. Tenía una convicción, él deseaba, tenía un deseo, inclusive, hermanos, fíjense nada más, él deseaba hacer la casa de Dios, pero a él se le dijo, no, tú no la vas a edificar, tu hijo la levantará. No por eso se desanimó, al contrario, él de alguna manera, hablando de David, hermanos, David estaba amontonando oro y plata, ¿sí? Pero para poder fortalecer el proyecto de Dios para el próximo rey que de alguna manera se sentara en el trono y que él pudiera traerlo a la realidad. Entonces vemos un rey piadoso que no estaba interesado en adornar las paredes de su casa de oro, ¿verdad? Estaba interesado en la obra de Dios. Esto es lo que tenemos que tener en consideración, el beneficio del reino, el beneficio del prójimo, del pueblo. Eso es lo que tenemos que tener muy presente. Volvamos nuevamente, por favor, Deuteronomio capítulo 17. Estamos viendo directrices, hermanos, que bíblicamente se nos dan para poder considerar lo que vamos a hacer el día de hoy. 17:18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, por favor lea conmigo, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Verso 20, por favor. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La gente puede terminar su ciclo de gobernatura, hermanos, su ciclo presidencial, si toma en cuenta estas cosas. No se acortará el tiempo que de alguna manera él pueda estar en la silla presidencial. Dios está dando una instrucción y él debe de tenerla muy en cuenta. Dice que va a tener una copia del original. Tiene que vérsele un deseo, una inclinación por el temor de Dios, un respeto por las cosas de Dios. Dice que estas personas, si me acompañas ahí, dice, por favor, verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, juntos, por favor, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Hermanos, si la mente está torpe, la pluma puede dejar plasmado lo que la mente no retiene. Pero él tenía la obligación de sentarse y estar escribiendo los versículos y estarlos imprimiendo en su memoria. Un gusto, una propensión por las cosas de Dios. Es importante entender, hermanos, que tenía que poner atención en cada parte de las Escrituras, en cada instrucción, cada mandamiento menor, cada mandamiento mayor, cada ley ceremonial, ¿sí? Cada comentario, cada tilde, cada coma. Él, al estar transcribiendo las Sagradas Escrituras, se iba a dar cuenta de lo que tenía que hacer y de lo que no tenía que hacer. Yo entiendo que difícilmente en un país como el nuestro, los nuestros puedan tener esa inclinación, pero este es un requisito de Dios para todo aquel que quiera gobernar. Es algo que Dios establece y es obligatorio, hermanos, que Él lo pueda tener en cuenta. Oseas 8:12, que no se le olvide que al sentarse en la silla presidencial, Él debe de tomar en cuenta esta verdad.
aplicarse a sus negocios, gobernar con equidad, salir a saludar a la gente, ok, hermanos, lo que tenga que hacer, ¿sí? Que no sean la justificación para que él no considere. Dice aquí, les escribí, juntos por favor, las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Si hace a un lado a Dios, hermanos, ¿qué te esperas tú? ¿Qué me espero yo? ¿Qué se esperan tus hijos? Si quiere gobernar bien, la Biblia dice que estas son las grandezas de la ley de Dios. Allí hay inspiración, allí hay sabiduría, allí hay reprensión, allí hay consejo, allí hay edificación. Tomad en cuenta, hermanos, esta instrucción, porque si se olvidan de estas cosas, entonces no podremos evitar, hermanos, la desgracia que vendrá sobre la nación. Eso es importante. El hecho de tener ya una copia de la ley no significa que va por allá a un estante y es guardada. No. Tenía ya la copia, estaba obligado a leerla, estaba obligado a memorizarla, estaba obligado a tomarla en cuenta. Amén. Era muy importante mantenerla en su mente y usarla sobre todas las cosas. ¿Qué ventajas tendría este rey, este presidente, si él consideraba estos puntos? Obviamente, hermanos, iba a mantener el temor de Dios en su corazón. Vayamos ahí al texto, por favor, en el verso 20. Verso 19, perdón. Y los tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Quiero decirte, hermanos, que hay varios testimonios, al menos podemos citar 3 ahorita y pueden salir más, de reyes que tuvieron en cuenta a Dios y, hermano, fueron de mucha utilidad para sus gobernados. Si vamos al libro de Génesis 41-38, no estamos hablando que eran teólogos o que conocían de pe a pa las escrituras, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que cuando hubo un momento en su candidatura o ya postulados en el trono, cuando ya había un momento en que ellos llegan a ese lugar de honor, Dios en su misericordia les acerca la lámpara. Como no dudo que a cada uno de estos que pretenden ser o que aspiran ser, en este caso, los gobernadores de este país, los líderes, los que lo guiarán, no dudo que Dios no les haya ya acercado la lámpara. No lo dudo, Dios es bueno. Dice ahí, por favor, capítulo 41, verso 38. Y dijo Faraón, que sería el equivalente a un presidente, llamémoslo así, a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Siguiente verso. Y dijo Faraón a José, prototipo de Jesús, José, prototipo de la luz, de la verdad: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Por favor. Tú estarás. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestirse de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello.
Dicen que este rey, hermanos, fue un rey que reinó 42 años y la Biblia me dice que iba a prolongar sus días en su trono. Eso es lo que dice la Escritura. Si tenía temor de Dios, si se abstenía de amontonar plata y oro, caballos, y sacaba una copia, ponía atención a las palabras, dice que prolongaría el tiempo de su reinado. 42 años reinó este faraón en ese pueblo, hermanos. ¿Cuándo? No es que se hizo misionero ni que se hizo un apóstol, no. Sencillamente él en su lugar de honor abrió su oído y prestó atención a lo que Dios quería. ¿Estamos de acuerdo? Venía una situación muy particular y él abre su espíritu y él permite que la palabra de Dios gobierne su país. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué sucedió después de que él abrió sus puertas al evangelio? ¿Qué sucedió con su reinado? Fue fructífero, su estirpe, sus gobernados, ¿verdad? Prácticamente fueron preservados de la desgracia, fueron puestos por cabeza y no por cola. ¿Sí se acuerdan que venían a comprarles a ellos trigo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que de todo ese entorno todos venían a honrarlo? Hermanos, cuando se toman en cuenta estas directrices, un reino puede ser preservado, hermanos. Amén. Vemos otro, hermanos, por favor. Nabucodonosor, él reinó del 604 antes de Cristo al 562, hermanos. Vamos a verlo, por favor, en el libro de Daniel. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, vamos mejor a Jeremías, por favor. Aunque Daniel lo cita y nos deja ver varias facetas del reinado de este rey, pero Jeremías hace una declaración muy particular, hermanos. 43:10. Jeremías capítulo 43, verso 10, dice así: y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, juntos, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Vemos un rey, hermanos, pagano, ¿verdad? Un rey, es el tatarabuelo de Saddam Hussein, o fue. Y vemos que aunque era un pagano, un soberbio, un hombre que necesitaba tratos, cuando vino la verdad, hermanos, cuando le acercaron la lámpara, ya una vez tratado, el hombre se humilló, dijo, conviene que yo declare, ¿verdad?, los prodigios y maravillas que el alto Dios del cielo ha hecho conmigo. Andaba yo ensoberbecido, pero una vez que reconocí mi pecado, ¿verdad?, Él me restituyó a mi reino. Y vemos, hermanos, que prácticamente su reinado también se prolongó, porque obviamente prestó atención en lo que Dios había dicho. Preservó a esa nación, la encumbró, porque nos dice la historia, hermanos, que mientras este hombre reinó, nadie le podía hacer frente, ninguno. ¿Cuándo vino el decaimiento? Cuando vino el necio de su nieto, hermanos, Belsasar, si no me equivoco. Ahí fue donde vino el quebranto. Pero porque vemos un necio, recuérdenme qué fue lo que hizo ese descendiente de Nabucodonosor. No estimó a Dios, no lo honró, fue un hombre profano y tomó las cosas de Dios para su disolución, para su sensualidad. Y una vez que vino esa necedad, ¿qué sucedió con ese reinado, hermanos? Fue quebrantado, fue humillado, él mismo fue mandado al infierno y desapareció ese reinado, hermanos.
Entonces, estas cosas son muy importantes para considerar, hermanos. Si vamos a ver el último, hermanos, dice ahí, Ciro, rey de Persia, este hombre reinó del 559 al 530, fue el fundador del imperio persa, hermanos. Ahí mismo en Daniel, vamos a verlo, por favor. Capítulo 5, por favor. En el verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, están hablando del nieto de Nabucodonosor, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Por favor, lea conmigo el verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Desde el 559 hasta el 530 antes de Cristo reina este hombre. 29 años, hermano, tan solo por haber honrado al Señor, por haber tenido en cuenta sus mandamientos. Es prácticamente el antecesor de lo que es ahorita el país de Irak, hermanos. Vean al necio de su bisnieto cómo está actuando en contra del pueblo de Dios. Es obvio que no va a prevalecer, pues está dando cosas contra el aguijón. Pero cuando vemos a alguien que toma en cuenta los mandamientos, las directrices del Señor, hermanos, creo que el Señor conoce realmente qué es lo que nos conviene. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, póngase sobre sus pies y leamos Isaías 9:9. Con esto terminamos. Solamente una pequeña introducción, hermanos, y a la vez, hermanos, instrucción para que podamos nosotros entender qué es lo que vamos a hacer. Como gente que forma parte de esta sociedad, estamos obligados, hermanos, a participar, ir y votar, hermanos, dar nuestro voto, pero hagámoslo con sabiduría, con entendimiento, con dirección bíblica, hermano. Dice ahí en el verso 9, y esto es para todos nosotros, exclusivamente, hermanos, para aquellos que vagan sin Cristo, sin dirección. Dice el verso 9, capítulo 9, verso 9, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Juntos, he aquí tu rey vendrá a ti. Fíjate nada más qué credenciales tiene tu rey, hermano. Justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué mejor rey que Jesucristo, hermanos? ¿Qué mejor, hermanos, que ser gobernados por aquel que es, en todo el sentido de la palabra, humilde? Por aquel que en todo el sentido de la palabra es manso, hermanos. Que no es arrebatado, que no es desesperado, sino que al contrario tiene mucha paciencia. Cierre sus ojos. Tiempos de elecciones para nuestro país. Hoy se toman decisiones que no se atreva a dudar que van a repercutir para bien del reino o para mal. Entiéndalo. Todo lo que se hace en este departamento bajo llamado planeta Tierra o repercute para avance del reino o sencillamente va a repercutir para frenarlo. Por eso ustedes tienen que ejercer, hermanos, su deber civil.
Pero bueno es para nosotros tener este tipo de instrucción. Podemos ver a los nuestros proponer, incentivar, hermanos, propuestas muy particulares donde guajiramente prometen incrementar el beneficio para el pueblo de toda índole, hermanos, donde prometen acabar con la corrupción, donde prometen que van a tomar en cuenta la educación, pero es absurdo hablar de educación cuando no se toma en cuenta el que creó al hombre. Es absurdo hablar de corrupción cuando no se han entregado a Cristo. No tiene congruencia, hermanos, decir que van a servir al pueblo, que ellos son los elegidos, cuando ellos mismos se han servido por muchos años, hermanos, de lo que de alguna manera estaba destinado para el pueblo. Por eso hoy, hermanos, nosotros queremos confirmar nuestro voto y como dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, dice la Escritura. No puedes aventurarte a escoger al rey de las tinieblas, al rey de este mundo, uno que promete riquezas. Cuando Dios prohíbe amontonar riquezas, Él te promete darte riquezas, darte la gloria de los reinos. Cuando Dios prohíbe gratificar nuestros sentidos, Él los promueve. Dios nos demanda sacar una copia de la ley y sin embargo Él prohíbe que esa ley se pueda leer en las escuelas. Él quiere callar a la iglesia para que la iglesia no enseñe más estas verdades. ¿Cómo puedes seguir bajo ese reinado? ¿Cómo puedes consumir la música que Él produce, las modas que Él innova? ¿Cómo puedes tú divertirte con lo que corrompe y prostituye y envicia tu alma? No, mira hacia Cristo. ¿Qué cualidades particulares? Pudiendo poseerlo todo, lo dejó todo. Dice que se hizo pobre siendo rico. Dice la Escritura que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario como siervo. Qué humildad, siendo 100% Dios, se hacía llamar el Hijo del Hombre. Fíjate nada más. Qué mansedumbre, pudiendo haber escapado por su propio poder de la aflicción. Le dijo a Pedro, ¿qué no sabes que puedo orar a mi Padre y Él me puede emplear 12 legiones de ángeles y acabarían con todo? No vemos que ni siquiera en defensa propia, cuando Pedro sacó la espada e intentó herir al siervo del sumo sacerdote, él reprendió a Pedro y le dijo: Simón, guarda tu espada. Manso en todo el sentido de la palabra, humilde, sensible, se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío para entender tus desánimos, para comprender tu soledad, para comprender la falta de amor, porque tú debes de recordar que cuando fue niño José lo quería abandonar. Cuando fue prácticamente un hombre dado al beneficio de los demás, sus hermanos le tildaban de loco. Cuando estuvo en necesidad de apoyo espiritual, moral, sus discípulos lo abandonaron. Mas sin embargo, dice la Escritura en el libro de Juan, y Él los amó y los amó hasta el final. Si te das cuenta de las características de este rey,
No amontonó oro ni plata, aunque la Escritura dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. No entró cabalgando en un corcel árabe, no entró así, aunque la Escritura dice en el Salmo 50, mías son las bestias del campo y todo lo que se mueve. Las aves del cielo son mías. Y sin embargo, ni siquiera el burro que tenía era de él, lo pidió prestado. ¿Sí te das cuenta qué cualidades tiene este rey? Cuando lo ves ahí en el desierto, los 40 días de ayuno, de aflicción, lo ves citando las Escrituras y podemos comprobar que había transcrito las Escrituras, que las tenía impresas en el libro, pero a la vez en el libro de su memoria estaban impresas de tal manera que sacaba las Escrituras y las blandía delante del ángel negro cada vez que éste le invitaba a gratificar su carne. Hermano, cuántas evidencias. Fue célibe por amor a la obra. Venía con un propósito, no a formar un matrimonio, sino a llevarse una familia entera a la casa del Padre. ¿Sí te das cuenta cuántas cualidades tiene este rey? Hermano, uno que fue escogido de en medio de nosotros, con tendones, músculos, con sentimientos, con un sistema central nervioso como cada uno de nosotros, para poder experimentar cada uno de los eventos por los cuales el hombre tiene que pasar. No podía ser un ángel porque de alguna manera el ángel pues era de otra raza, hermanos. Mas sin embargo él se metió un cuerpo de hombre, carne y hueso. Cuando dijo tengo sed, en verdad estaba teniendo sed. Cuando dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, en verdad también ha experimentado la depresión y la tristeza que tú pasaste. Cuando de alguna manera expresó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? También ha sentido el abandono, quizás, o más bien podemos aseverarlo, en mayor magnitud al que tú has sentido cuando tu esposo, cuando tus hijos, cuando tus padres te abandonaron. ¿Acaso no votarías por este rey para que gobierne sobre tu vida? ¿Acaso no dirías, para mí Jesucristo es quien quiero que me gobierne? Solo ponte a pensar. No es que tú vas a Él, la Biblia dice, he aquí, fíjate nada más, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. La Biblia dice en el libro de San Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le toma y lo trae conmigo. No dice que tú fuiste a Él, yo no fui a Él, Él vino a mí. Con todas estas credenciales yo te pregunto, ¿no te impacta su carácter? ¿No estarías dispuesto, dispuesta hoy a decir, por favor, yo quiero que Él gobierne sobre de mí? En este día de votaciones que me toca elegir un presidente para mi nación y para que gobierne sobre mis intereses y de los de mis descendientes, antes de elegir a un hombre quiero elegir al Rey del Cielo. Quiero que Él entre en mi vida. La Biblia dice en Apocalipsis 13, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Quizás jamás logres estrechar la mano de tu presidente, del que vaya con éxito a sentarse en la silla presidencial, pero quiero decirte, hoy en esta mañana puedes tocar a Jesús. Hoy en esta mañana puedes derribarte a sus pies y tener la seguridad que si el ministro no te entiende o no te oye o nunca te ha visitado, este vino a ti para oírte, para escucharte, para entrar y vivir dentro de ti. En el nombre de Jesús, ahí en tu lugar, si tú no lo tienes, hoy dile, quiero votar por ti, Señor, quiero que tú reines en mi vida. Levanta tu mano derecha y hácelo saber. Ahí en tu lugar, hermano amado que estás aquí, tú me dices a mí, yo ya he votado por Él, Él me gobierna. Hoy quisieras renovar tus votos, hoy quisieras confirmar tu decisión y decirle, Señor, con
Conmigo no existe eso de que sufragio electivo, no reelección. Para mí quiero reelegirte, Señor, y quiero que sigas gobernándome. Quiero que orades el lóbulo de mi oreja, Señor amado. Yo quiero ser tu siervo, porque me impacta tu forma de pensar. Tú me dijiste, ya no te voy a llamar siervo, mi trabajador, mi esclavo. Ya te llamé mi amigo. Porque el siervo, el esclavo no sabe lo que hace el patrón, el capataz, pero el amigo sí lo sabe. Esas son las cualidades del maestro. ¿Quieres renovar tus votos, amado hermano? ¿Quieres hoy decirle? La Biblia dice que somos, de alguna manera, gente que está siendo observada por multitudes de testigos. ¿Quieres tú delante de las huestes espirituales hoy decir, Señor, aquí estoy y quiero darte muchas gracias por ser mi rey? Y quiero decirte, Señor, que me impacta que siendo el dueño de todo veniste como un siervo pobre. Me impacta mucho que siendo tan poderoso viniste a caminar sobre esta tierra contaminada y maldita. Quiero decirte que estoy impactado porque jamás una celebridad, jamás un político renombrado, Señor, quizás tenga alguien una audiencia con él estando en la silla presidencial, pero contigo puedo tener audiencia en este mismo momento y a la hora que tenga necesidad. Amén. Hermano, háblale ahí en tu lugar. Adóralo y bendícelo. Dile que independientemente quien quede para ti, Él ya quedó en tu corazón. Tú ya elegiste. Háblale. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En él fueron creadas todas las cosas, en él subsisten, y en él estoy completo, y en él estoy completo. Si en él estoy completo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En él fueron creadas todas las cosas en él subsisten, y en él estoy completo, y en él estoy completo. Si en él estoy completo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí,
sangre de su cruz, y en él estoy completo, y en él estoy completo. Si en él estoy completo, Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas que en él subsisten, y en él estoy completo, y en él estoy completo. Si en él estoy completo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz, y en él estoy completo, y en él estoy completo, y en él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Sí, amén. Estas son las virtudes de Cristo. Estas son las garantías que Él ofrece para aquellos que se someten a su reinado. Si Él ha permitido que haya reyes, solamente es para podernos proyectar hacia aquel tiempo glorioso, donde dice la Escritura que no tendremos necesidad de lumbrera, que las puertas de la ciudad no se cerrarán, porque ahí no habrá ni día ni noche, y que el Cordero será el que los pastoreará a los afortunados, y Él es su tabernáculo, y Él vivirá con ellos y ellos con Él. Para eso se nos permiten diferentes eventos, hermanos, solamente para estarnos motivando, proyectando, recordando, guiando, encauzando, hermanos, hacia esas verdades eternas. Por tanto, yo quiero decirte hoy, con certeza, recibir a Cristo en el corazón es poder aprender a vivir la vida. Habrá un inicio.
no solo existirás, sino aprenderás a vivir. Con problemas o sin problemas, con escaseces o abundancias, con enfermedad o salud, a final de cuentas nadie te podrá robar esa felicidad que hay en tu corazón. Por eso la última estrofa dice: Él es mi paz por la sangre del nuevo pacto en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quién vaya a ganar las elecciones? Como humanos no lo sabemos. Una cosa sí sé hoy en esta mañana: el gozo que Dios me ha dado nadie me lo quita. La salvación que Él me dio, Él es quien la cultiva y Él es quien de alguna manera terminará la obra en mi persona. Por tanto, hermanos, ejerzamos nuestro voto con toda libertad. Toma en cuenta estos puntos: que sea uno de tu propia nación, hueso de tu hueso, carne de tu carne. Que no sea uno, ¿verdad?, cuyas raíces solamente evoquen sus intereses en el extranjero. Que no sea uno que de alguna manera se dedique a gratificar el honor, la posición, y que no le importe la necesidad del pueblo. Que no sea uno que al ocuparse de muchas actividades se olvide del libro de la ley, porque entonces no tendrá temor de Dios. ¿Y sabes qué dice la última parte? Para que su corazón no se ensoberbezca contra sus hermanos. Es seguro que se va a ensoberbecer como muchos mentirosos que se han sentado en la silla presidencial, hermanos. Es seguro. Esto es lo que ha faltado. Por tanto, hoy podemos nosotros con toda certeza apostarle a que lo más seguro es que cualquiera que se siente nos va a fallar. Le va a fallar a su voto, a su promesa. Le va a fallar a su alma, porque a final de cuentas es Dios quien permite que se siente ahí. Defraudará lo que ha prometido, defraudará el lugar de honor que se le otorga. Pero sí te puedo asegurar, eso no podrá empañar la salvación, la bendición que Dios ha puesto en tu corazón. Si hoy tú le has pedido perdón, hoy Él te ha escuchado. Hoy tu nombre ha sido puesto en el libro de la vida. Dedícate. Acuérdense, hermanos, ustedes son reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Son sacerdotes, pero a la vez reyes. Por tanto, este mandamiento, estas instrucciones no son solamente para ellos, sino también para ustedes, sacerdotes espirituales. Ocúpense de guardar estas cosas, y la Biblia dice que prolongará los días de él y de su descendencia en la silla de su monarquía. Amén. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por tu instrucción. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, en tus manos ponemos el futuro de la nación. En tus manos ponemos al que tú ya has elegido. En tus manos ponemos, Señor amado, Padre amado, los intereses de la iglesia. Eres tú, Señor, quien trae a bien el avance del reino. Muchas gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos, los que nos visitan el día de hoy. Prospérales así como prospere su alma, Señor, en todas las cosas.